Hola, mi nombre es Gonzalo Guimarey, soy parte del equipo de profesionales de Maderas Barber y en esta oportunidad vamos a generar un tutorial de cómo cambiar cuerdas de guitarra española y también aplica para flamencas. En esta oportunidad tenemos en el banco de trabajo una guitarra del constructor español Vicente Carrillo. Esta guitarra es de muy alta gama, cuenta con aros, fondo y puente de palo santo de Madagascar, tapa de abeto europeo, diapasón de ébano y mango de cedro. El primer paso es cortar todas las cuerdas, siempre teniendo puntual cuidado de no dañar los barnices de la tapa de la guitarra, ¿sí? Una vez que removemos las cuerdas, vamos a limpiar toda la superficie de la guitarra con, nosotros en este caso tenemos un producto de Music Nomad que no dañan los barnices, ni goma laca, ni nitrocelulósicos, ni poliuretánicos, ¿sí? Entonces, aplicamos el spray y con un paño de microfibra vamos a retirar la suciedad. Sacamos el huesito. Hoy vamos a instalar unas cuerdas de la marca Knobloch de nylon, ¿sí? De tensión media. La tensión va a decisión del cliente. Bueno, vamos a colocar la primera cuerda. La idea es pasar por el ojal que tiene el puente, ¿sí? Y doblar la cuerda de tal manera que podamos hacerle una vueltita, un anclaje. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Entonces, pasamos por el ojal la cuerda. Dejamos un largo que nos deje manipular la cuerda. Subimos. Una vez que tenemos la cuerda pasada por el ojal, ¿sí? Por la perforación, vamos a venir hacia la parte superior, pasamos por debajo de la cuerda y tensionamos. De esta forma tenemos que lograr una estética similar a esta, ¿sí? Y por último vamos a traspasar la cuerda por debajo del plano aquí y lo que tenemos que lograr es un apoyo en la parte trasera del puente y no en la parte superior. Bueno, ahora, primera cuerda, primer anclaje en clavijero. Vamos a pasar otra vez la cuerda por la perforación. Y una vez que tengamos un poco de vuelo de cuerda, ¿sí? El vuelo de cuerda es un poco a gusto personal. Yo con esta diferencia de 2 dedos en más o menos traste 12 estamos bien. Y empezamos a girar y acomodar la cuerda, ¿sí? En el sentido de apriete de la clavija, ordenando y que las vueltas no se superpongan. Ya colocamos la cejuela y empezamos a apretar. Ahora, con las cuerdas que son de nylon, lisas, ¿sí? Lo que yo hago es hacer una doble pasada de cuerda para que trabe y se ancle de forma segura. Si no, lo que puede llegar a suceder es que empiece a deslizarse y se salga del ojal. Pasamos una vez por abajo, ¿sí? Y ahora hacemos, vamos a darle más margen así, una y dos, y ya de esta manera nos queda anclada. Después cortamos los excedentes. Y en el clavijero vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pasamos una vez por el centro, vamos a tensionar un poquito, la volvemos a enviar hacia arriba y la pasamos nuevamente por la perforación de la clavija. Y aquí ya tensionamos, ¿sí? Las que más complicadas van a ser las dos más finitas, que van a deslizar un poquito más, pero si tenemos cuidado, todo va a ir bien. Siempre recomiendo ajustar tensionando un poquito la cuerda. Último paso, vamos a afinar las cuerdas con un afinador analógico, ¿sí? Que lo va a tomar desde el micrófono porque la guitarra no tiene preamplificación. Entonces, consejos: afinar la guitarra, dejarla estar un tiempo, ¿sí? O tocar un poco, se va a desafinar. El nylon, hasta que obtiene su máximo estiramiento, va a tardar un par de afinadas, ¿sí? Entonces, afinemos, dejemos reposar o toquemos y luego volvemos a afinar hasta que la guitarra esté bien asentada.
Por último, vamos a cortar las cuerdas tanto del puente como del clavijero, ¿sí? La idea con esto es dejar un pequeño filamento y lo ubicamos ahí abajo. Si la cortamos muy cerca del nudo, es posible que se escape. Largo de cuerda entre el poste y el filamento. Poste de la clavija y el filamento. Acá me quedé un poquito excedido. Vamos a ver después de cortarlo un poquito más. Acá hay que buscar la comodidad, ¿sí? Podemos dar vuelta a la guitarra si es necesario.